del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. El Papa San Pío X en su Catecismo Mayor nos explica en las preguntas 927 hasta 940 las bienaventuranzas. Esto todo está sacado del capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la octava bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos hermanos, el gran traductor de la Biblia, el padre de la Iglesia, San Jerónimo, hizo, además de traducir la Biblia, hizo comentarios a este evangelio, a toda la Biblia prácticamente, pero especialmente a este evangelio de San Mateo. Entonces, en el capítulo 5 del libro 1 del comentario de San Mateo, San Jerónimo hace un comentario, una explicación de estas bienaventuranzas. Veamos lo que dice. Viendo las muchedumbres, Jesús subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. El Señor sube a lugares montuosos para arrastrar consigo las muchedumbres a lo más alto, pero las muchedumbres no pueden subir, y lo siguen los discípulos, a quienes también a ellos les habla no de pie, sino sentado y agachado, pues refulgente en su majestad no podían entenderlo. Algunos de los hermanos más sencillos, ajustándose a la letra, creen que él predicó las bienaventuranzas, y lo demás que sigue en el monte de los olivos, lo que de una manera es así. En efecto, de los hechos que preceden y de los que siguen, sucedidos en Galilea, se apunta a un lugar que creemos que es el Tabor o cualquier otro monte elevado. Además, después de haber terminado sus sermones, al punto sigue el Evangelio diciendo, habiendo entrado en Cafarnaúm. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice San Jerónimo? ¿Cómo explica estas bienaventuranzas? Veamos ahora. Bienaventurados los pobres de espíritu, esto es lo que leemos en otro lugar, y a los humildes de espíritu salvará. Bienaventurados los pobres de espíritu, San Mateo 5.3, y en Salmo 33.19 dice, a los humildes de espíritu salvará. Y para que nadie pensara que el Señor predicó la pobreza, que a veces se soporta por necesidad, añadió de espíritu, para que se entienda que es humildad y no penuría que predica el Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, aquí San Jerónimo rechaza totalmente la falsa teología de la falsa liberación. Los pobres. Claro que ayuda a los pobres, pero Cristo aquí, dice San Jerónimo, añadió, bienaventurados los pobres de espíritu, para que se entienda que es humildad y no penuría que alaba. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que por causa del Espíritu Santo son voluntariamente pobres, los que por amor a Dios, por caridad, se hacen voluntariamente pobres. Por eso de los pobres de esta condición habla también el Salvador por boca de Isaías. El Señor me ungió, y por lo cual me ha enviado a evangelizar a los pobres. Entonces aquí no es penuria, miseria,
sino es humildad, no tener apego a las cosas de este mundo, no tener apego a las cosas de este mundo, dice San Jerónimo, y hemos visto que en la pregunta 930, el Papa San Pío X, los pobres de espíritu que Jesucristo llama bienaventurados son los que tienen el corazón desasido, desapegado de las riquezas, hacen buen uso de ellas si las poseen, no las buscan con solicitud si no las tienen, y sufren con resignación su pérdida si se las quitan. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, los que buscan la santidad, la humildad, que no son apegados a las cosas de este mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, no la tierra de Judea ni la tierra de este mundo, no la tierra maldita que produce espinos y abrojos, la que posee en mayor cantidad el hombre más cruel y belicoso, sino la tierra que añora el salmista. Creo ver los bienes de Dios en la tierra de los vivientes, Salmo 26:13. El poseedor de esa índole y vencedor después de la victoria se describe también en Salmo 44. Y tú prepárate y camina con ventura y reina gracias a la verdad y a la mansedumbre y a la justicia. Pues esta tierra de aquí no la posee nadie mediante la mansedumbre, sino por medio de la soberbia, ¿Qué dice el Papa San Pío X acerca de esto? Veamos un poquito. Aquí el Papa San Pío X dice: bienaventurados los mansos. Mansos son los que tratan al prójimo con dulzura y sufren con paciencia sus defectos y agravios sin quejas, resentimientos ni venganzas. Entonces, en general, esta tierra es la tierra de los vivientes, es la tierra concretamente del cielo, de la vida eterna. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No se alude aquí al llanto por los muertos de acuerdo con la ley común de la naturaleza, sino por los muertos a causa de los pecados y vicios. Bienaventurados los que lloran los pecados, los vicios, la perdición de las almas. Cuando un santo, un alma santa, una persona santa, una generosa, le da pena ver tantos pecados que se cometen y llora por esos pecados, esto será bienaventurado. Entonces aquí dice San Jerónimo, bienaventurados los que lloran, no lloran la muerte que es ley común de todos los hombres, sino los que lloran a causa de los pecados y vicios que llevan a la muerte eterna, que es el infierno. Así lloró también Samuel a Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haber ungido rey de Israel. Así también dice el apóstol Pablo, que llora y se entristece por los que después de su fornicación y su impureza no han hecho penitencia. En 1 Corintios 12:21. Entonces San Pablo llora, el Samuel llora por los que han pecado y no han hecho penitencia. Entonces, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Lloran qué? Lloran la perdición de las almas, lloran la situación de almas que están en pecado y que no hacen penitencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No nos basta querer la justicia si no padecemos hambre de justicia. De modo que en este ejemplo entendamos que nosotros nunca somos lo bastante justos, sino que también sepamos tener hambre de obras de justicia, de santidad, dice en la Biblia. Tienen hambre y sed de justicia los que ardientemente desean crecer de continuo en la gracia divina, en el ejercicio de las buenas obras. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia se entiende no solo en dar limosnas,
sino ejerciéndola ante cualquier pecado de su hermano, si el uno conve y conlleva la carga del otro. Entonces, aquí la misericordia no solamente es dar una limosna, la misericordia da limosna, también está incluida, claro, sino ejercitándola ante cualquier pecado de su hermano. Entonces, cuando vemos hoy los hombres pecar y alejarse de Dios, bien tenemos que decirles la verdad, hacerle la caridad de la verdad. Hermano, ¿a dónde vas? Una mujer que va a abortar, por ejemplo, es una asesina a un ser humano, quiera o no quiera. Si esta mujer que hoy aborta fuera abortada, no estaría ahí. Entonces decir que yo hago con mi cuerpo lo que quiero, no es verdad, no es verdad. La naturaleza le ha confiado esta función de albergar en su seno un ser vivo que va a nacer y poblar la tierra y el cielo. Entonces, el niño concebido no hace parte del cuerpo de la mujer, está albergado en su seno, como nosotros tenemos el estómago recibe la comida, tiene la función de digerirla y mantenernos en vida. Entonces, cuando vemos una mujer que va a abortar, bien tengamos misericordia de ella, hija, hermana, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Este niño es un ser humano que va a nacer. No sabemos qué es. Bueno, dejemos 9 meses para ver qué sale de ahí. Si sale un ser humano, que bueno, si otra cosa, veremos, pero no hay de otra. Entonces, la misericordia es no solo dar limosna, dejemos, sino ejerciéndola ante cualquier pecado de un hermano, si el uno conlleva la carga del otro. Bienaventurados los de corazón limpio, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos a quienes no acusa de pecado conciencia alguna. Al limpio se le ve con corazón limpio. El templo de Dios no puede estar manchado. Entonces, bienaventurados los de corazón limpio, los cuya conciencia no les reprocha nada. El limpio se le ve con un corazón limpio. Y nuestro cuerpo, nuestro corazón es templo de Dios, y el templo de Dios no puede ser manchado. Entonces, bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Los limpios de corazón, dice el Papa, son los que no tienen ningún afecto al pecado, viven apartados de él y principalmente evitan todo género de impureza, sea lo que sea, evitar todo esto. Y hoy, ¿qué está pasando? Y bien, si usted baja de internet el libro de Monseñor de Segur, 2 palabras, D-E, después Segur, S-E-G-U-R, viene la revolución. Les aconsejo leer ese libro, buscarlo, leerlo, meditarlo, propagarlo, vale la pena. Bien, ahí Monseñor citas de enemigos de la iglesia, masónicos y otros, que dicen tenemos que seducir la juventud que marche bajo nuestra estandarte sin que ella sepa. El mejor puñal para herir la iglesia es la corrupción, dicen esta gente. Y es verdad, un corazón lleno de impurezas, de pecados, no va a tener gusto de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, nada de manchado entra en el cielo. ¿Qué dice San Pablo? Bien tenerlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual, ningún borracho entra en el cielo si no se convierte. De ahí la importancia de predicar la conversión. En este tiempo de coronavirus, en 2020, ¿qué pasa? Pues sabemos que hay muchos pecados gravísimos que claman el cielo, especialmente el asesinato de los inocentes, especialmente el aborto y el homosexualismo. Son pecados que claman el cielo. Bien, hubo pecados colectivos, la sociedad permite, la sociedad tolera, la sociedad aguanta, hasta legisla en favor de. Bien, hubo pecados colectivos. ¿Acaso hubo penitencia colectiva? ¿Acaso hubo de la parte, digamos, los dirigentes de la iglesia, quizás uno que otro, gracias a Dios sí, pero en general hubo un llamado a atención a la conversión, al arrepentimiento, a la penitencia? Bien, no hay. No, y hasta obispos dijeron, me alegro que tengan derecho a casar gente, hombre con hombre. Ese obispo no puede ser obispo católico, es imposible, lo que dice es una barbaridad.
se alegra que tenga unos derechos humanos de seguro social o aquello, porque supuestamente son casados, pero debía llorar sus pecados. Esta gente está al borde del infierno. Y si el obispo no les dice la verdad, ¿quién lo dirá? ¿Para qué entonces obispo? Ay de mí si lo predica el Evangelio, decía San Pablo, que es obispo también. Bienaventurados los pacíficos, los que imponen la paz primero en sus corazones y después entre los hermanos disidentes. Pues ¿de qué sirve que pacifiques a otros si en tu alma permanecen las guerras de los vicios? Dice San Jerónimo. Los pacíficos se llaman hijos de Dios, los que imponen la paz primero en sus corazones y después entre los hermanos disidentes. Entonces, si queremos ser pacíficos, tenemos que poner la paz en nuestro corazón en primer lugar. Pues ¿de qué sirve que pacifiques a otros si en tu alma permanecen las guerras de los vicios? Es decir, el pacífico debe haber ya exterminado, podemos decir, exterminado los vicios, tener la paz, tranquilidad en su propio corazón. Pacíficos son los que conservan la paz con el prójimo y consigo mismos, procuran poner en paz a las enemistades. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de la santidad. Significativamente añadió por causa de la justicia, porque muchos padecen persecución por causa de sus pecados y no son justos. El que padece persecución por causa de sus faltas, errores, pecados, no está perseguido. Una persona, por ejemplo, no sé, revolucionaria, terrorista, hace cosas malas, la policía lo persigue, no lo persigue porque es justo, porque es injusto precisamente, y ahí tiene que buscarlo por sus fechorías, ¿eh? Lo que ahí San Jerónimo dice, porque muchos padecen persecución por causa de sus pecados y no son justos. Debes considerar al mismo tiempo que la octava bienaventuranza de la verdadera circuncisión termina en el martirio. En el martirio. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y mintiendo digan contra vosotros todo género de maldición por mi causa. Debe ser despreciada y es motivo de bienaventuranza la maldición que profiere la boca falsa del maldiciente. Entonces, no tener miedo de las maldiciones, chismes, críticas, ataques de los falsos, ¿eh? De lo falso. Debe ser despreciada y es motivo de bienaventuranza la maldición que profiere la boca falsa del maldiciente. Por eso también definió cuál es la maldición bienaventurada al decir: mintiendo contra vosotros toda maldición por mi causa, con mentira. Por consiguiente, donde Cristo está en causa, ahí es deseable la maldición. Es decir, si somos perseguidos por ser cristianos, por seguir a Cristo, por seguir la fe, por defender la fe, y bien no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, alegraos y regocijaos. No sé quién de nosotros podrá cumplir esto, que nuestra fama sea desgarrada por los oprobios y que nos regocijemos en el Señor. Esto no puede cumplirlo el que persigue la vanagloria. Así pues debemos alegrarnos y regocijarnos para que se nos prepare la recompensa en las moradas celestiales. Leemos elegantmente escrito en este libro: no busques la gloria y no te dolerás cuando no la tengas. Eclesiástico 9:16. Esto dice San Jerónimo acerca de las bienaventuranzas, ¿eh? Esto dice San Jerónimo. Veamos un poco otra vez el Catecismo de San Pío X. Pregunta 937. Los que padecen persecución a causa de la justicia. Padecen persecución a causa de la justicia los que sufren con paciencia las burlas, improperios, persecuciones por la fe y la ley de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, hoy exigen
que nos sometamos a ideas falsas, anticristianas, antibíblicas, antievangelio. No se puede, no se puede ni permitir, ni aceptar que una pobre mujer ignorante, asesina de sus hijos, que tenga derecho a abortar. No tiene ningún derecho. Es un asesinato y punto. Derecho es lo que corresponde a la naturaleza. Los defensores número uno de un niño debería ser la madre, el padre y el doctor, y son los tres asesinos en general, ¿no? Es gravísimo. Entonces, si nos persiguen, nos molestan, nos señalan porque no aceptamos el pecado, y bien, nuestro Señor ya lo dijo, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, de la santidad, del bien, de la persecución, sufren persecución por la fe y la ley de Jesucristo. No tengamos miedo, no nos tengamos miedo. Y por desgracia hoy se tiene mucho cuenta de lo que dirán los periodistas, de lo que dirá la prensa, de lo que dirán, no sé. Mira, la verdad es verdad, la falso es falso. ¿Qué hacemos? No cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan los diversos premios que promete Jesucristo en las bienaventuranzas? Bien, los diversos premios que promete Jesucristo en las bienaventuranzas significan todos, con diversos nombres, la gloria eterna. El que sufre algo por Cristo, bien, tendrá la gloria eterna. Seguimos un poco más apoyándonos en San Jerónimo. Después de las bienaventuranzas dice nuestro Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Se llama sal a los apóstoles porque por medio de ellos se sazona todo el género humano y se preserva de la corrupción. La sal da sabor y preserva de la corrupción. Porque si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le sanará? Si un doctor, un sacerdote hierra, ¿qué otro doctor le corregirá? Y por eso no podemos aceptar la herejía dentro de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II en 1981 dijo, en la ópera Omnia en italiano, tomo 4, primera parte, pienso página 235, cito de memoria, dice: hoy los católicos andan perplejos, confundidos, extraviados, se han esparcido verdaderas y propias herejías a manos llenas en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos católicos andan como andan. Y bien, esto ya significa sal desvirtuada. Nadie puede decirse teólogo católico, sacerdote católico, obispo católico, si predica herejías. Estas herejías a manos llenas, sembradas en la fe, en el campo de la fe y de la moral, que yo sepa, nunca las han sacado de la Iglesia. Entonces, si no han sacado, no podemos aceptar como católico, aunque tengan cargos y títulos. En un seminario, una universidad, un monasterio, retiros, televisores, no sé, donde se predican herejías, la herejía es herejía, nunca será católica y punto. Aunque sea un arzobispo que la predique, no. De hecho, tenemos casos. El sacerdote teólogo Ario fue un hereje de primera. Ario, que hizo el arianismo, que perturbó la paz de la Iglesia de 325 a 381. Y tomaron 3 partes del control del catolicismo. Y son unos pocos obispos que salvaron la fe católica, todos perseguidos, rechazados, condenados, hasta excomulgados, unos de ellos, entre ellos San Atanasio, el campeón. Otro arzobispo hereje, por ejemplo, Nestorios, que negaba que María es madre de Dios. Fue condenado por hereje. ¿Qué hacemos? Lutero y tantos otros sacerdotes, compañeros de él, hicieron la herejía protestante. Entonces, protestar contra errores, herejías, no es rechazar la Iglesia, ni el Papa, ni los obispos. Dios nos cuide, es amar la Iglesia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, una fe, una moral distinta del que habéis recibido, bien, maldito sea, dice San Pablo, Gálatas 1:8. Entonces aquí dice San Jerónimo: vosotros sois la sal de la tierra. Los apóstoles y sus sucesores, son medio que Dios usa para dar sazón y preservar el género humano de la corrupción. Porque si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?
Si un doctor, un teólogo, un profesor, yerra, ¿qué otro doctor le corregirá? Para nada aprovecha ya, si no es para tirarla la sal y la pisa en los hombres. El ejemplo está tomado de la agricultura. La sal, en efecto, así como es necesaria para la condimentación de los manjares y para conservar secas las carnes, así otro uso no tiene. Claro está que leemos en las Escrituras que algunas ciudades fueron sembradas de sal por la ira de los vencedores para que no naciera en ellas germen ninguno. Josué, por ejemplo, 9:45. Por tanto, tengan cuidado los doctores y los obispos y sepan que los poderosos tormentos sufren. En Sabiduría 6:7, y que nada les sirve de remedio, sino que la ruina de las grandes, sino que la ruina de los grandes los precipita en el tártaro, es decir, al infierno. Cuidado aquí, Pues aquí San Jerónimo dice, tengan cuidado los doctores y los obispos, los teólogos, los profesores, los filósofos, los que enseñan, predican, hablan, escriben. Tengan cuidado los obispos y los doctores y sepan que los poderosos tormentos sufren y que nada les sirve de remedio, sino que la ruina de los grandes los precipita en el tártaro. Vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo del celemín, etcétera. Dice también aquí San Jerónimo. Enseña aquí la confianza en la predicación para que los apóstoles no se escondan por miedo y se aparezcan a una lámpara debajo del celemín, sino que se muestran con toda libertad para que lo que han oído en los aposentos lo prediquen desde las terrazas. Queridos hermanos, estas aventuranzas explicadas por San Jerónimo son muy hermosas. Y bien, los pobres de espíritu no es los pobres mendigos que sufren de penuria, sino los que no tienen apego a esas cosas, que son más bien humildes y desapegados, ¿no? Los mansos, nuestro Señor nos da el ejemplo: soy dulce, manso de corazón. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Lloran por qué? Lloran por los pecados ajenos. Hacen penitencia por los pecados ajenos. Claman al cielo misericordia. Hoy, ¿quién llora a los pecadores? Acaban de decir que en Chile han quemado varias iglesias en este mes de octubre de 2020. Es una catástrofe esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué formación recibieron esos jóvenes? ¿Qué catecismo recibieron hace 40, 50 años? El Papa Benedicto lo dijo en el año 81. Dijo, muchos catequistas de unos catecismos no enseñan la fe cristiana en el conjunto de su armonía, sino toman los cuentos bíblicos y de esto hablan. Por consecuencia, estamos en pleno subjetivismo y hoy estamos cosechando los frutos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de santidad. Bienaventurados los misericordiosos, los que lloran, piden misericordia por cualquier pecado de un hermano. Bienaventurados los limpios de corazón. Dios infinitamente santo no puede estar en un templo, en un cuerpo manchado por el pecado. Mientras los pacíficos, nadie es pacífico si está en guerras de los vicios dentro de sí mismo, si no vence sus propios vicios. Los que dicen nunca más esto y aquello, paz, si están llenos de pecados, no sirve para nada lo que dicen. Entre los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, de la santidad, porque muchos padecen persecución por causa de sus pecados y no son justos. Debemos considerar al mismo tiempo que el que padece algo por Jesucristo tiene su recompensa. Y finalmente San Jerónimo dice, los apóstoles y todos sus sucesores son sal de la tierra para preservar el género humano de la corrupción.
Pero si un doctor hierra, un obispo hierra, ¿quién va a corregirlo? Y San Jerónimo concluye diciendo, tengan cuidado los doctores y obispos y sepan que los poderosos probablemente serán atormentados si no se convierten y mejoran. Que la Virgen Madre Santísima, Reina de la Sabiduría, nos ayude y que los hermanos tratemos de conocer mejor nuestra fe y practicar lo que dice nuestro Señor en el Evangelio. Usted haría grande caridad de reenviar estas charlas a otras personas y suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.